Salmo 103, versículo 3, dice la palabra de Dios: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103, versículo 3. Hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema titulado La sanidad en Cristo. La sanidad en Cristo. Hay mucho que cubrir, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Si no, pues lo dejamos como una primera parte y cuando me vuelva a tocar compartir, con mucho gusto y con esa bendición lo volvemos y continuamos más bien con este tema. La sanidad en Cristo. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que si nosotros creemos en Él, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Amén. Las obras que Él hace o Él hizo, nosotros haremos mayores obras que Él, porque Él va al Padre. Vamos a ese versículo, Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué le parece? Ahora, hermanos, este versículo, nuestro Señor Jesucristo no se refiere a obras mayores en cuanto a poder. Cuando dice mayores obras harán, Él no se refiere a obras en cuanto al poder que podamos tener en el nombre de Cristo. No, porque mire, si hacemos un análisis muy breve, si alguien dice, porque mayores obras haremos que el Señor Jesucristo, eso nunca será posible. ¿Por qué? Si usted se pregunta, ¿haremos más milagros de resucitar muertos que el Señor Jesús? ¿Caminaremos sobre las aguas como lo hizo el Maestro, nuestro Señor Jesucristo? ¿Alimentaremos o más bien haremos una multiplicación con 5 panes y 2 peces como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Nos transfiguraremos como lo hizo el Señor ante algunos de sus discípulos? Nunca, hermanos. Entonces, este versículo, cuando dice mayores obras harán, se refiere al alcance de su palabra. O sea, nosotros seríamos testigos a todo el mundo a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y nos da esa plenitud precisamente. Esta afirmación se enfoca más en los milagros espirituales, o sea, en el alcance acerca de la salvación, el mensaje de la salvación. Hechos 1, versículo 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, seremos testigos cuando vino precisamente la promesa del Padre, del Espíritu Santo, a los discípulos. En cuanto a los milagros y las sanidades, nosotros, hermanos, en nuestra iglesia Vida Hoy, en nuestra declaración de fe, creemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y, dígalo, por los siglos. Según Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Creemos que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, respecto a los milagros y las sanidades, nosotros creemos en nuestra declaración de fe que Dios oye y responde de acuerdo a su propia voluntad perfecta para los que están enfermos, los que están sufriendo o los que están afligidos. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo sigue sanando. Entonces consideremos, hermanos, algunos pasajes solamente respecto a cómo las Escrituras más bien nos hablan acerca de esas sanidades y del por qué sanaba Cristo. ¿Estamos listos? Solamente quiero hacer unos comentarios respecto acerca del ministerio
de sanidad de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el Señor Jesús sanó cuando se necesitaba sanidad. Él sanó cuando se necesitaba sanidad. Alimentó a la multitud cuando estaba necesitada de alimentos. Para nuestro Señor Jesucristo, hermanos, los milagros confirman la verdad de sus palabras. Nosotros también somos animados a través de la palabra de Dios. Somos animados a creer en ese poder sanador del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en ese ministerio de sanidad divina. Yo le hago una pregunta. ¿Usted sigue creyendo en el poder sanador de nuestro Señor Jesucristo? Seguramente usted, que es un hijo de Dios, una hija de Dios, dijo amén. Seguimos creyendo por fe en ese poder sanador de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿por qué sanaba Cristo? ¿Por qué sanaba a nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo aquí en la tierra? Porque Él sigue sanando. Decimos amén. ¿Por qué sanaba Cristo? Podemos decir en este primer punto, para cumplir con su ministerio profético. Para cumplir con su ministerio profético. ¿Recuerdan ustedes cuando la multitud pues se congregó después de la sanidad de la suegra de Pedro? Quiero que me acompañe al Evangelio según Mateo capítulo 8, versículo 16. Mateo 8, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Quiénes eran los endemoniados? Era una persona que significa demonizada, es decir, los demonios hablaban a través de sus víctimas, los atormentaban, les causaban trastornos, violencia, incluso en algunos de los casos les provocaban enmudecimiento. Entonces llegaron, dice Mateo 8:16, cuando llegó la noche trajeron a él, o sea, a Jesús, muchos endemoniados. Y con la palabra, recordemos que él no solamente hablaba la palabra de Dios, él era la palabra del Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Con la palabra echó fuera a los demonios y que dice, observen, sanó a todos los enfermos. Versículo 17. ¿Para qué? Para que se cumpliese la profecía, se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué le parece? Él mismo tomó nuestras enfermedades, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué sanaba Cristo cuando Él anduvo aquí en la tierra? ¿Por qué? Podemos decir en primera instancia, para cumplir su ministerio profético. O sea, lo que el profeta Isaías había dicho se estaba cumpliendo cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, sanando. Vamos a ese versículo, a esa cita, Isaías 53, versículo 4. Isaías 53, 4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Puede glorificar a Dios usted por esta palabra? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y versículo 5, el tan conocido, multicitado Isaías 53, 5. Mas Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, usted y yo lo sabemos y lo hemos estudiado conforme a las Escrituras, que cuando dice llaga se refiere a la llaga del pecado. Porque está en singular la palabra llaga. ¿Por qué? Porque ocasionó su muerte, esa muerte de Cristo en la cruz, ocasionó, hermanos, la salvación de aquellos por los que Él murió, por los que han de creer en Él. Amén. ¿Por qué sanaba Cristo?
¿Por qué sanaba nuestro Señor Jesucristo? Para mostrar o para expresar su compasión. ¿Cuántos creemos en un Dios compasivo? ¿Puede decir amén? Nuestro Dios es un Dios de compasión por todos nosotros. ¿Por qué sanaba Cristo? Para expresar su compasión. La palabra compasión se define como un sentimiento de ternura por los males de alguien. Compasión, usted y yo lo sabemos que no es lástima. Compasión es ese sentimiento de ternura por los males de alguien. Pero no solamente sentir algo por esa persona, sino si yo tengo la solución a eso, que nuestro Señor Jesucristo para nosotros es nuestro único ayudador. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro socorro. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dígalo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro único socorro. Entonces, ¿por qué sanaba Cristo? Pudiéramos decir también para expresar su compasión. Hermanos, numerosos pasajes precisamente mencionan la compasión de Cristo, la cual le motivaba a satisfacer las necesidades de la gente. Vamos a leer Mateo 14, versículo 14. Mateo 14, 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo, ¿qué dice? Compasión de ellos. Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ellos. O sea, Él tuvo esa ternura por los males de esa multitud. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Quiere decir que no toda la multitud o no todos los que estaban ahí estaban enfermos. Entonces nuestro Señor Jesucristo sintió esa compasión por ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo sigue siendo compasivo. Decíamos hace un momento, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir que esa compasión que Él mostró antes, la sigue mostrando en el presente y la seguirá mostrando. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Cristo Jesús, quien fue completamente humano, y volvemos a subrayar, pero sin pecado. Él fue completamente humano en todas las características de la humanidad, es decir, Él derramó lágrimas en algunas ocasiones por las condiciones de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Juan 11:35, el versículo que dice, Jesús lloró. ¿Se acuerdan? Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hoy está sintiendo esa compasión. Sigue sintiendo esa compasión por su vida, por mi vida, por esa enfermedad que está en su cuerpo. Tal vez si yo tengo una enfermedad, Él sigue sanando, Él sigue teniendo compasión. Imagínese usted hoy en medio de esta contingencia que todo el mundo estamos viviendo. ¿Cuántas personas hay que están padeciendo? ¿Cuántas personas, tal vez usted tiene conocidos, familiares, seres queridos, en fin, que están padeciendo alguna enfermedad en su cuerpo? Precisamente hoy, antes de finalizar el tema, vamos a hacer una oración, por supuesto. ¿Usted quiere que oremos juntos? ¿Que hagamos esa oración? La vamos a hacer, pero la vamos a hacer con fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo que sigue sanando. ¿Dice amén? Entonces, hermanos, Cristo Jesús sigue sintiendo esa compasión por usted, por su vida, por esa enfermedad, pero Él no solamente siente esa compasión, o sea, Él no solamente siente esa ternura por esos males de nuestro cuerpo, porque este cuerpo es corruptible. Por eso la Biblia nos enseña que este cuerpo tiene que morir, porque este cuerpo no puede entrar allá en el reino de los cielos. Allá solamente hay cuerpos glorificados a donde queremos ir. ¿Usted quiere ir allá? Allá está nuestra ciudadanía, en el reino de los cielos, como nos dice en Filipenses 3:20. ¿Usted lo cree? Con fe, creemos a la palabra de Dios.
Él no solamente siente esa compasión, sino que Él quiere sanarle. Él quiere sanarle a usted, quiere sanarme a mí de una enfermedad en el cuerpo. Solamente el Señor Jesús pide fe. Pide fe en Él para hacerlo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Hebreos 11:1 nos dice que es la fe, es la convicción de lo que no se ve, es la seguridad de lo que no vemos. A nuestro Señor Jesucristo no le vemos con nuestros ojos naturales, pero Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, donde 2 o 3 estén reunidos invocando el nombre de Cristo, la presencia del Rey de Reyes. Él promete estar ahí. Mire qué maravilloso es esto, mis hermanos. Él no es como nosotros. Él no llega preguntando cuánta concurrencia hay, qué cantidad de personas hay en este lugar para ver si ministro o no. No, Él nos dice, donde 2 o 3, pero que estemos unidos invocando la presencia de Cristo, Él ha prometido estar ahí. Hermanos, Él está ahí donde usted está, ahí en su casa, donde usted esté ahorita, Él está ahí. Y si usted está enfermo, siente algún padecimiento en su cuerpo, Él quiere sanarle. Él quiere sanarnos y quiere liberarnos, hermanos, de cualquier enfermedad en el cuerpo. Recordemos, hermanos, que todo está sujeto a su voluntad. Todo debe ser conforme a su perfecta voluntad, porque decimos, el Señor nos va a sanar a todos. Si Él lo quiere. Si Él lo quiere, porque Él es soberano. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos, y pedir es orar, y ya sabemos orar, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, Él siempre nos va a escuchar. Cuando llegamos a Él, como dice Hebreos 4:16, cuando nos acercamos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos podemos acercar con confianza. Él siempre nos va a escuchar cuando nos acercamos con fe, de una manera sincera, humillados ante la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Pero nosotros debemos orar de acuerdo conforme a su voluntad. Señor, yo creo que tú sigues sanando. Yo me acerco con fe que tú me vas a sanar, que puedes sanarme, pero haz lo que tú quieras y no lo que yo quiero. De hecho, orar conforme a la voluntad de Dios es orar de acuerdo con lo que Él quiere y no según lo que yo quiero. Amén. ¿Está de acuerdo? Yo quiero que Él me sane. Usted quiere que Él le sane, pero al momento de orar decir, Señor, yo sigo creyendo que tú tienes el mismo poder para sanar, pero que se haga tu voluntad, Señor, en mí y no la mía. Pero eso no, hermanos, va a menguar nuestra fe de seguir creyendo. No es falta de fe, mis hermanos. No es falta de fe, es orar correctamente en ese Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, que sigue sanando y sigue sanando a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué sanaba Cristo? Estamos hoy viendo acerca de este tema titulado La sanidad en Cristo. Y decíamos que nuestra declaración de fe, hermanos, hermanas, de vida hoy, nosotros creemos que Dios oye y responde de acuerdo a su propia voluntad perfecta. ¿Para quiénes? Para los que estamos enfermos, afligidos, para los que están sufriendo. Él hace según su voluntad. ¿Por qué sanaba Cristo? También podemos decir que el Señor Jesús sanaba para mostrar su misericordia. Alabamos a un Dios que sigue teniendo misericordia de nosotros. Amén. Para mostrar esa misericordia para con nosotros. Lo quiero llevar, mis hermanos, a Filipenses capítulo 2, versículo 27. Filipenses 2, versículo 27, ¿sabe? Al hablar de Epafrodito, era hermano, colaborador y compañero de milicia del apóstol Pablo, el mismo Pablo dice en Filipenses 2:27, observen este versículo, vamos a leer, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Vaya situación, hermanos,
enfermo, a punto de morir, Epafrodito. Pero observen las siguientes palabras. Pero Dios, que dice, tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de él. Y luego dice el apóstol Pablo, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué significa tristeza sobre tristeza? Hablando el apóstol Pablo. Aquí en este versículo significa, él sentía una intranquilidad. Es decir, Pablo sentía carga, hermanos, por todos los miembros de las iglesias o de la iglesia. Eso es ser un verdadero pastor. Alguien que siente carga cuando un hermano está enfermo, algún hermano de la congregación. Porque somos un cuerpo en Cristo. Y cuando alguna parte o alguno de los miembros se duele, todo el cuerpo se duele. ¿Verdad? Cuando usted se entera que algún hermano o una hermana de la congregación está enfermo, está sufriendo, está en una necesidad difícil, todos nos dolemos y siempre decimos, hermanos, hay que orar, oremos los unos por los otros. Debemos dolernos. Somos un cuerpo en Cristo. El apóstol Pablo se dolía por esta situación, dice, porque no solamente estuvo enfermo, sino que estuvo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia. Mis hermanos, qué hermoso es poder adorar a un Dios misericordioso. El único Dios verdadero. Puede decir amén, levante su mano, si puede hacerlo, o sus manos y diga, Dios y Padre, tú eres mi Dios de misericordia. Dios y Padre, tú eres mi Dios de misericordia. Tú tienes misericordia de mí, de mi familia. ¿Te acuerdas, Señor, cuando estamos afligidos? Quizá en este momento usted, hermanos, tiene una necesidad. Hay algunas personas que están en una situación grave de salud, como este hombre, como Epafrodito, tal vez a punto de morir, hermanos, y todo eso trastoca a la familia. Dígame si no. Tristeza sobre tristeza, pero hoy Dios quiere seguir mostrando su misericordia. Por eso cuando nos unimos en oración, Dios escucha el clamor de sus hijos. ¿Usted lo cree? ¿Puede decir gloria a Dios? Gloria a nuestro Dios. Yo le hago una pregunta a usted, hermano, hermana. ¿Usted sigue creyendo que Dios es un Dios misericordioso? ¿Que Dios es un Dios de misericordia? Amén. Decimos amén con fe, con una convicción de que al Dios que adoramos es un Dios lleno de misericordia. El tan conocido Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, Lamentaciones 3, 22, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Y luego dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Y luego agrega, nuevas son cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande, dígalo, grande es tu fidelidad. Gloria a Dios. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. Siempre que cantamos, tu fidelidad es grande. ¿Por qué? Porque Él no nos paga conforme a nuestras obras. Porque Él es un Dios misericordioso para con nosotros. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo sanaba cuando se necesitaba sanar. Él hacía milagros poderosos cuando se necesitaba hacerlos. ¿Por qué? Porque Él sabe cuándo. Él es soberano. Y lo hemos enseñado y lo sabemos, hermanos. Soberano significa que Él está a cargo. ¿Qué quiere decir? Que Él está en completo control de todas las cosas. Todo lo que hoy está sucediendo, hermanos. Hay personas que, usted lo sabe, lo platicamos con hermanos en Cristo, familiares. Están perdiendo sus empleos. Y viene la incertidumbre. Aunque seamos hijos de Dios, hermanos, mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, vamos a sentir esa aflicción, esa incertidumbre, pero no debemos perder la paz. ¿Por qué?
Porque precisamente es ahí, mis hermanos, donde se va a comprobar quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Claro que va a llegar la angustia. Su palabra dice, en el mundo tendrán aflicción, pero el Señor Jesús nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, Él es nombre sobre todo nombre. Él es nombre sobre todo nombre. En medio ahí de su situación, de esa enfermedad que usted tenga, cualquiera que sea, yo no lo sé, no lo conozco, pero hay un Dios que sí sabe cuál es su situación, cuál es su enfermedad. Y hoy en medio, hermanos, de tanta necesidad, nuestro Señor Jesucristo sigue sanando. Y aún sigue teniendo misericordia por aquellos que aún no le reciben. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de misericordia. Porque Él es un Dios compasivo, nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, hoy creemos que nuestro Señor Jesucristo sigue sanando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, yo quiero que hagamos una oración en esta noche. Hagamos una oración porque el Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre en Mateo 6, versículo 9 al 13. Y debemos orar correctamente, como decíamos hace un momento. Orar de acuerdo a su voluntad. Él sabe lo que va a permitir en nuestra vida. Él sabe lo que está permitiendo en nuestras familias, en nuestros cuerpos. Nos resta adorar a ese Dios, confiar en ese único Dios verdadero. ¿Quiere orar conmigo? ¿Quiere que nos unamos en oración? Sé que algunas de sus familias, o más bien están unidos en familia ahí, escuchándonos y viéndonos algunos de ustedes, mis hermanos. Le doy oportunidad para que vaya y tome a uno de sus hijos, si puede hacerlo, su familia, su esposo, si lo tiene por ahí. Y si no, si usted dice, hermano, estoy solo, si usted, hermana, hermano, está solo ahí, no se preocupe. Está la Trinidad con usted. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí con usted. El Espíritu de Dios que es nuestro consolador. Hoy cantábamos, el Espíritu de Dios está en este lugar. No solamente aquí, está ahí en su casa, está en su hogar, está en su familia. ¿Lo creemos? Así que vamos a orar. Cierre sus ojos si puede hacerlo. Vamos a elevar una oración en esta hora. Para nuestro Dios, Dios y Padre, te damos gracias, te adoramos. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres santo, santo, santo. Bendito sea tu nombre, oh Dios, porque no hay nadie como tú. Santificado sea tu nombre. Llegamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te queremos pedir, conforme a tu voluntad, que obres de una manera poderosa, como solamente tú lo sabes hacer, oh Dios, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sufriendo algún padecimiento en su cuerpo. Aún, Señor, tú tienes misericordia por aquellos que te han rechazado y te siguen rechazando. Tú escuchas el clamor de esas madres de familia, de esos padres creyentes que oran por sus hijos, que aún siguen lejos del camino de Dios. Hoy te pedimos, Señor, misericordia, como aquella mujer que se acercó contigo y te decía, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella se acercó, Señor, clamando por misericordia. Hoy nosotros clamamos porque conocemos y hemos comprobado tu poder en nosotros. Nosotros tenemos testimonios de sanidad en nosotros y te glorificamos porque tú sigues sanando. Tú sigues sanando. Te pido por cada uno de mis hermanos, oh Dios, hermanos, hermanas de vida hoy, y aún aquellos hermanos que no son de esta congregación, que tal vez están en este culto con nosotros. Te pedimos también por ellos. Si alguien está enfermo ahí en su casa, Señor, tal vez está en su cama con algún padecimiento, ten misericordia, Señor. Creemos que tú sigues sanando. Sánanos si es tu voluntad. Sánanos. Haz un milagro, Señor.
Tu palabra dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposibles para Dios. Nada hay imposibles para Dios. Para nuestro Dios todo es posible. Creemos en un Dios que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Sana, Señor, según tu voluntad. Gracias por aquellos, Señor, que están humillados en este momento, levantando, Señor, un clamor con fe, que tú sigues siendo el mismo, que tu poder sigue siendo el mismo, Señor Jesús. Gracias te damos, porque en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, tú nos dices que debemos de dar gracias. Y eso es lo que hacemos. Damos gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro consolador. Gracias por este tiempo tan precioso. Te adoramos. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Agradézcale, mi hermano, hermana. Dígale gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Dele gracias al Espíritu de Dios. Dígale gracias, Señor, porque estás aquí conmigo. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí conmigo. En esa necesidad que tengo, tú estás conmigo. Tú has prometido estar con tus hijos todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu palabra. Te adoramos y te bendecimos. Te damos la gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Levante sus manos si puede hacerlo. Todo es posible. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Dígale, fe mueve. Fe mueve la mano de Dios, fe su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Una vez más, fe mueve. Fe mueve la mano de Dios, fe su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Con sus manos levantadas. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Dígale, Señor Jesús, yo creo en ti. Yo sigo creyendo en tu poder. Yo sigo creyendo que tú sigues haciendo milagros, sanidades, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ahora solo dele gracias. Dígale gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia.
Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.